Arrancamos, estoy barriendo, así barrí, así barrí, así. Arrancamos, estaba barriendo. Hay que hacer de todo, viejo, hay que hacer de todo. Estados Unidos gasta 41 millones de dólares por hora. Por eso le vamos a tapar al headset. Le voy a tapar aquí, me voy a quedar solo con la cara de loco de Donald Trump, porque hoy, así está bien, porque hoy, yo soy Ricardo Bajo Herreras, arranca un capítulo más de Contexto Salvaje. Y nuestra editorial de hoy se llama Trump y la teoría del loco. Madman Theory, le dicen en inglés. ¿Quién inventó la teoría del loco? Estamos locos de la cabeza. ¿Quién inventó la teoría del loco? Hay gente más loca que nosotros. Música apocalíptica para... Un saludo a todos los cuates que nos escuchan desde el Gregorio Pacheco de Sucre. Los locos están afuera. Abajo los muros de los manicomios. Los locos están afuera. Un saludo para todos los cuates ahí en la capital. Todos los loquitos y loquitas. Trump y la teoría del loco. Madman Theory. No la inventó este loco. Este tenía que estar encerrado, no los cuates que están en el Pacheco. Déjate de joder. No la inventó este amiguito. La inventó Richard Nixon, mi tocayo. Allá por la época de la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba perdiendo la guerra de Vietnam. ¿Y qué se le ocurrió a Richard Nixon? Tengo la bomba atómica, tengo el botón, aquí tengo el botón, tengo el botón. Y si no me dejan ganar, y si los norvietnamitas, el Vietcong no se rinde ahorita mismo, no se rinde, voy a arrojar la bomba atómica. Y todo, no, está loco, ¿cómo otra vez los gringos echando bombas atómicas? No, está loco. La teoría del loco forma parte de la política exterior de los Estados Unidos y este cuate la ha resucitado, nada más y nada menos. Quiere parecer imprevisible, loco, irracional. No, tiene la bomba. No, quítele el dedito del botón. Y menos mal que a la noche se pasa en horario de protección al menor. El botoncito, el dedo en el botoncito no tiene nada que ver con el punto G, tiene que ver con el botón nuclear y la teoría del loco. La teoría del loco a Richard Nixon no le funcionó y los gringos perdieron la guerra en Vietnam. La teoría del loco tampoco le va a funcionar al loco mayor y ya han perdido hace rato la guerra contra la República Islámica de Irán. Sigue el estrecho de Hormuz bloqueado. Hoy el barril de petróleo está a $126. Rusia le ha llamado al loco por teléfono. Putin le ha llamado a Trump por teléfono. Y le ha dicho, papito, ya, basta ya. Desbloquea el bloqueado estrecho de Hormuz porque la gasolina, el gas, el petróleo, los fertilizantes por las nubes. Y encima a nosotros nos dan gasolina basura. En fin, hoy vamos a hablar de la teoría del loco. Arranca Contextos Salvajes. Nosotros sí que estamos locos, no este cojudo. Ya. Tenemos mucho material, por eso nuestra editorial salvaje y contestataria ha sido cortita y al pie. Como va a jugar esta tarde Fluminense. De aquí nos vamos a ver a Flu juega hoy en el estadio Hernando Silas, Bolívar Fluminense. A ver si Bolívar da 2 pases seguidos, no como los chicos de Always Ready. La maldición del tigre, viejo. ¿Qué creían? ¿Que la maldición del tigre era mentira? ¿Qué creían? ¿Que robarnos a 3 jugadores del tigre iba a salir gratis? No. Triverio, Godoy, Amoroso. Amoroso hizo un partido ayer horrible. Valdivieso está con un pie fuera. Los bolivaristas y los chicos de la banda roja no creen en la maldición del tigre. No, se ríen de la maldición del tigre. No pasa nada, muchachos, no pasa nada. La maldición del tigre funciona igual.
se rían, crean o no crean. Es la maldición del tigre. Y no vamos a dar ejemplos. Un día vamos a escribir un libro sobre la maldición del tigre. ¿Cuándo empezó? La maldición del tigre del Club The Strongest, para todos aquellos no futboleros, consiste en que cuando al Club The Strongest le roban un jugador, o un jugador se va a otro equipo por más platita, le cae la maldición. ¿Cómo le cae la maldición? Se lesiona de gravedad, al equipo que va nunca gana. Es la maldición. Ah, no, esas son huevadas, ¿no? ¿Cómo vas a creer vos? ¿Acaso no eres ateo? Ya, papito, yo soy ateo, pero creo en la maldición del tigre. Y ayer, Always Ready, 3 partidos, 3 derrotas, 0 goles. ¿Y quién está en la delantera? Amoroso, Godoy y Triverio. La maldición del tigre. Y a nosotros nos ha caído la maldición del loco. La teoría del loco en contextos salvajes. ¿Donald Trump negocia o amenaza para aparentar locura? Toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. La Casa Blanca parece desempolvar una vieja táctica de guerra psicológica, la llamada teoría del loco. Voy a destruir ese maldito país, créeme, lo destruiré si es necesario. Una estrategia que Richard Nixon implementó para convencer a sus rivales de que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de imponer condiciones. No soy un dictador, soy un hombre con mucho sentido común y soy una persona inteligente. No soy un delincuente, me he ganado todo lo que tengo. En plena agresión contra Irán, Donald Trump alterna mensajes de diálogo y paz con amenazas devastadoras, sanciones y advertencias militares. Un día habla de conversaciones productivas, al siguiente promete castigos severos, un día afirma que hará y minutos después retrocede. Una mezcla de imprevisibilidad que no es nueva. Busca sembrar dudas, presionar al adversario y forzar concesiones. That was not a pleasant day. No, that was not a pleasant. This was not a great in day. the long run, Mr. President, this was the liberation of my country from Nazi. La idea surgió en tiempos del expresidente Richard Nixon, quien proyectó una determinación tan extrema que Vietnam del Norte y la Unión Soviética creyeran posible una escalada impensable. El mensaje era simple: si proyecto irracionalidad o confusión, mis adversarios no podrán prepararse y tendrán que ceder. Una lógica que recuerda a la estrategia empleada por Trump en su guerra arancelaria. Y el hecho es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de poder asegurar Groenlandia más que Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente siquiera entiende. Ahora, Trump parece aplicar esa receta frente a Irán. Mientras crece la disputa por el control del estrecho de Hormuz, cada amenaza se vuelve un caos en los mercados globales. Utiliza la percepción pública de él y de su carácter para implementar más fácilmente la teoría del loco, porque la gente está muy dispuesta a creer que es un loco y por lo tanto les aterra que realmente pueda cumplir algunas de estas amenazas. Expertos advierten que fingir locura solo funciona si el rival cree que aún existe autoridad. Si la imagen pasa de lo imprevisto a algo peligroso, se erosiona la credibilidad y aumenta el riesgo de errores de cálculo. Lo viste con la OTAN, donde acordaron pasar del 2% sin pagar al 5% completamente pagado, billones de dólares pagados, donde respetan a su presidente a un nivel que me llaman el presidente de Europa. Me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor. Mientras Richard Nixon terminó atrapado por sus propios excesos políticos, Donald Trump convierte cada crisis en un espectáculo personal. Así, cuando la diplomacia se transforma en un reality show y las amenazas desplazan al diálogo, no prevalece la paz, sino la inestabilidad. El desorden, el caos. ¿No será Trump anarquista? Es anarcocapitalista, ¿no? El Trump, este cuate, se cree el presidente de Europa, ha dicho ahorita, ¿no? El de Groenlandia, el de Estados Unidos, también dice que también el de Venezuela. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha dicho: Estados Unidos fabrica argumentos débiles y engañosos. Débiles y engañosos. Veamos cómo esta estrategia del loco, Madman,
La teoría del loco, del hombre loco, veíamos cómo la usó hace unos meses para su guerra arancelaria. Te amenazo, te voy a poner 50 para que te sientes a la mesa para negociar, te subo a Bolsonaro, digo, a Brasil le puso 50% de aranceles porque Lula le estaba metiendo en cana a Bolsonaro, la justicia brasileña, quiero decir, pero en los últimos días ha habido una mala noticia para el loco. La justicia norteamericana todavía parece que hay poderes balanceados y equilibrio de poderes. Le ha tumbado los aranceles. Es decir, ahora Estados Unidos, por culpa de su loco mayor, al que eligieron, más de 70 millones de personas, por cierto, algún día hablaremos de eso, por qué le eligieron, por qué le votaron, después de hacer un golpe de Estado. Algún día hablaremos de eso. Bueno, ahora Estados Unidos, todos los gringos van a tener que pagar a las empresas y países que fueron perjudicados por los aranceles, porque los aranceles son y serán ilegales si no pasan por un conducto democrático en Estados Unidos y no es el capricho del emperador del color naranja. Tienen que pasar por el Congreso. Se saltó eso el señor Donald Trump. También tienen que pasar las declaratorias de guerra por el Congreso. También se las ha pasado por el forro. Malas noticias para el loco. Le tumbaron los aranceles. Ahora Estados Unidos tiene que pagar. Tiene que pagar. La decadencia del imperio norteamericano es un rayo que no cesa. Quedó oficialmente determinado que la lucha de aranceles que hizo Trump fue ilegal. Todas las semanas eran de que 25% a China y 30% a México y 25% a Brasil y luego 18% no sé quién. Trump salía todas las semanas a amenazar gente con aranceles. Pues al final sale el Senado de Estados Unidos y dice, oye, ¿sabes qué? Los aranceles fue ilegal. No pasó por el proceso burocrático gringo normal. Ahora tú le debes 166 mil millones de dólares de impuestos a las empresas que dañaste con los aranceles. Entonces ahora el gobierno de Estados Unidos le va a tener que pagar a las empresas que dañó con sus aranceles. Solo que aquí hay un detalle muy importante, raza. Los que pagaron los costos de los aranceles fueron los consumidores gringos. Las empresas no pagaban los aranceles. Una empresa que traía productos de otro lugar y tenía que pagar aranceles porque Trump estaba en una guerra con su propio ego, no es como que asumían ese costo, sino que incrementaban ese margen y le pasaban ese costo al consumidor. Vienen los aranceles, se crea esta deuda de 166 mil millones de dólares por culpa de los aranceles y ahora el gobierno de Estados Unidos le va a resarcir esos 166 mil millones de dólares a las empresas que los consumidores ya pagaron. ¿Están entendiendo? Esto es el neoliberalismo. ¿Neoliberalismo qué es? La instrumentalización del aparato del Estado para la proliferación de los fines del capital. Y los fines del capital no son muchos, es uno solo: la reproducción del capital como un fin en sí mismo. El capital quiere más ganancias. Entonces, ¿qué hace el capital? Juega con el Estado, manipula el Estado, instrumentaliza el Estado para tener más ganancia, más plusvalía, más rentabilidad. En este caso es, oye, Trump, estos aranceles dañan los negocios. Digo, nosotros no perdimos, porque cuando tú subiste los aranceles, nosotros subimos los precios y los consumidores se chingaron. Pero igual te puedo demandar, porque yo también tengo maneras, porque yo pago lobby, pago campañas, compro políticos. Te voy a demandar, gané la demanda y ahora tú me debes 166 mil millones de dólares que los consumidores ya me habían pagado. Así funciona el neoliberalismo. La gran mayoría de los estados realmente existentes son neoliberales en esa definición. Y eso es la tendencia natural del capitalismo. En Estados Unidos, ¿qué es el capitalismo realmente existente? Los millonarios y billonarios pagan los candidatos, los políticos, los senadores y diputados para que hagan leyes que le favorezcan al capital. Instrumentalizan el Estado para la proliferación de sus fines. Eso es el capitalismo realmente existente, tal como es. Qué lindo, ¿no? El modelo democrático de Estados Unidos. Los millonarios compran las campañas, pagan las campañas de los diputados, congresistas, senadores que acaban legislando a favor de los millonarios. Una rosca, viejo, eso en Bolivia hace rato, la rosca minera, hace rato que en Bolivia sabíamos cómo funcionaba esta vaina. En fin, China le ha pedido hoy a Donald Trump que levante una vez el pinche bloqueo. El pinche bloqueo, anacrónico, injusto, criminal contra el archipiélago cubano.
Los tiroteos en Estados Unidos, las masacres en las escuelas, los intentos de magnicidio, truchos o no truchos. Ya volvió de La Habana nuestro cuate Mirko Casale y nos acaba de mandar este videito calentito, como salen las marraquetas. Las marraquetas a 80 ya, 0,80. Por lo menos cuando subes al nudo Vita las son un poquito más grandes. Hay que subir ahí hasta el nudo Vita para comprar marraquetas ahí por la Buenos Aires, por la Más Paredes. Las marraquetas son así. Pero ¿te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo cuando con un peso te comprabas 4 marraquetas. Ahora con 0,80, casi un peso, te dan una. Y en algunos sitios bien pequeñita. Nos están engañando. El capitalismo engaña, viejo. A ver cuándo nos damos cuenta. Los tiroteos, Mirko Casale. Los tiroteos contra políticos en Estados Unidos son tan comunes que cualquier día de estos dejarán de ser asunto noticioso. ¿Ah? ¿Otro tiroteo? ¿Solo eso? ¿Y no hay algo un poco más impactante con lo que arrancar el noticiero estelar? Sin embargo, a pesar de lo frecuentes, cada uno de ellos tiene sus propias características y de una u otra manera reflejan la realidad estadounidense del momento. Y entre ellos, el más reciente, por ahora, sucedido en una cena de gala con Trump presente, revela mucho más de lo que en Washington quisieran admitir. Ahí les va. Era una noche cualquiera en Washington, D.C. En la sala de eventos del Hotel Hilton tenía lugar la tradicional cena entre el presidente y otros miembros del gobierno estadounidense, con los corresponsales de medios ante la Casa Blanca como invitados de honor. La primera que se celebra con Trump en la presidencia, por cierto, puesto que había boicoteado las anteriores. Cuando ya se habían servido algunos platos y, como señal de los tiempos del trumpismo, un supuesto mentalista con supuestos poderes telepáticos contratado para la velada entretenía a Donald Trump con un truco de magia, desde fuera de la sala, el sonido de unos disparos alborotó a los presentes. Por un instante, los comensales no sabían a qué se debían los gritos procedentes del lugar adyacente y varios confundieron el ruido de las balas con la caída de algún objeto. Tras unos momentos de duda, nadie sabía cómo actuar. Entonces, cuando los servicios de seguridad irrumpen en el lugar, hubo unos minutos de caos. Platos y copas rodando por el suelo, gente escondiéndose bajo las mesas y personal armado sacando apresuradamente a Trump y otros miembros del ejecutivo casi que a empujones. Con el paso de los minutos y las horas, fueron conociéndose más detalles de lo ocurrido. Por lo visto, según fuentes oficiales, un hombre de 31 años trató de ingresar armado al recinto, con la intención de disparar contra miembros del gobierno estadounidense. Sin embargo, las fuerzas de seguridad lograron detenerlo e inmovilizarlo en el suelo unos metros antes de que entrara a la sala donde se celebraba la cena. Posteriormente comenzaron a filtrarse datos cuidadosamente seleccionados sobre el atacante, según los cuales se llamaría Cole Thomas Allen, sería un profesor destacado en una escuela de California y habría donado la astronómica cifra de $25 a un grupo vinculado a la campaña presidencial de Kamala Harris. ¡Wow! ¡Qué dato tan impactante!, ¿verdad? Como les decíamos al inicio, nada demasiado novedoso que digamos, dado que desde el siglo XIX Estados Unidos tiene un historial de balaceras de motivación política como para publicar varias enciclopedias, incluyendo tanto magnicidios efectivos como en grado de tentativa. Sin embargo, como les comentábamos también, el hecho de que esos eventos sean parte no del día a día, pero tal vez sí del mes a mes de la realidad estadounidense, ofrecen una pintura bastante precisa de su sociedad en un momento histórico dado. Y lo sucedido en estos días en la tradicional cena, en esta ocasión sin postre, de corresponsales, no es la excepción en absoluto. Para empezar, obviamente surgieron razonables dudas sobre la credibilidad de la versión oficial. Por ejemplo, el hecho de que el atacante estuviera alojado en el propio hotel donde sucedieron los hechos y el servicio secreto hubiera sido incapaz de detectar la amenaza, lo que dio lugar a todo tipo de comentarios o memes divertidamente malintencionados o malintencionadamente divertidos en redes sociales.
En ese mismo sentido, varias personas señalaron cómo el director del FBI, ni más ni menos que el FBI, lucía más desconcertado que Kaja Kallas con un libro de historia europea del siglo XX en las manos, como si no estuviera mínimamente preparado para saber cómo actuar ante una situación así. A juzgar por las imágenes, a Kash Patel solo le faltó ponerse a gritar: ¿Dónde está el director del FBI? ¡Que alguien lo llame, por favor! No pasaron desapercibidas las escenas en las que, en medio del pánico, un comensal prefirió seguir tomando tranquilamente su sopa, como quien estuviera en el Titanic después del choque con el iceberg y quisiera saborear sus minutos finales en este mundo. Ni la mujer que, apresuradamente, trataba de comprobar qué botellas de licor merecía la pena llevarse consigo para terminar de disfrutar la cena en otro lugar. Escenas que, además de parecer sacadas de una comedia alocada, tienen un aire de sálvese quien pueda, muy de los tiempos que se viven actualmente en el mal llamado primer mundo. Lógicamente, tampoco escasearon las burlas sobre la lentitud inicial del control de seguridad cuando el intruso armado pasó corriendo y, por unos instantes, los guardias se miraron entre sí sin saber bien qué hacer, como si se hubieran entrenado en la academia de verano del comisario de los Simpson. En ese sentido, el chiste posterior de Trump respecto a que su potencial magnicida debería competir en la NFL no ayudó a aportar demasiada solemnidad al asunto, que digamos. Ni hablar ya de la selfie de la embajadora ucraniana, escondida tras las mesas junto a su esposo, mientras otros comensales siguen sentados tranquilamente. Clara muestra de que la única manera de tomarse en serio a Zelensky y su gente es haciéndose diplomático de la Unión Europea. Otra imagen muy comentada fue la de Erika Kirk, viuda del activista MAGA Charlie Kirk, a su vez asesinado en un tiroteo, mientras salía del lugar llorando y exclamando «Quiero irme a casa», sin darse cuenta de que, en cierta forma, ya estaba en casa. Porque nada de lo sucedido en la cena interruptus de corresponsales es ajeno a la esencia misma del sistema imperial estadounidense, tanto en sus aspectos externos como internos. La banalidad de una cena con criminales de guerra como anfitriones y la prensa hegemónica que supuestamente los fiscaliza como invitados de honor. El mal gusto presente hasta en el mentalista contratado para entretener a los presentes, mentalista por lo visto carente de suficientes poderes como para vaticinar el ataque. Las fallas de seguridad, ya sea por incapacidad o complicidad, propias de, tomando una expresión tristemente famosa de Trump, países de mierda, el narcisismo más extremo en forma de poses de selfie para ilustrar un tiroteo, el caos y desorden desatado, donde en la meca del individualismo cada uno velaba por sus intereses, y la violencia siempre presente como elemento aglutinador, son las señas de identidad de Estados Unidos. Señas de identidad que no son nuevas, sino que el trumpismo ha hecho más visibles, evidentes y hasta grotescas, si se quiere ver así, pero que son inherentes a una lógica sistémica a la que, pese a todo, Estados Unidos se aferra desesperadamente en esta, su etapa final de obvia, agresiva e inevitable decadencia. Agresiva e inevitable decadencia. Los auténticos decadentes son los Estados Unidos de Norteamérica. El próximo, este sábado, no, el siguiente, el sábado 16 de mayo, se celebra el Festival de Eurovisión, el festival de la canción que agrupa a todos los países de la Unión Europea y algunos más. Y esos países invitan a Israel a cantar, a bailar en medio de un genocidio. ¿Qué puedes hacer en medio de un genocidio sino cantar y bailar? Y desde hace algunas ediciones hay algunos países que están boicoteando la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión. ¿Israel qué hace en un festival europeo? Israel no está en Europa, ya. También los equipos de baloncesto y de fútbol participan en la UEFA, el Maccabi Tel Aviv, el otro, el Haifa, el de más allá, y reciben el repudio de millones de personas. Este año el boicot va en serio. Ya se han bajado 5 países: España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos, Antigua Holanda e Islandia. Islandia, aguanta Islandia. Capital Reykjavik.
Ahí había muchas novelas de la Guerra Fría, de espionajes, todos se reunían en Reykjavik. Islandia está casi entre Estados Unidos y Europa, hay una isla, hace mucho frío en Islandia. Y Islandia, aguanta Islandia, 5 países. ¿Y Eslovenia qué va a ser? El festival, muy seguido en Europa, se retransmite por las cadenas públicas de cada país. Y lo ve mucha gente, la gente vota, ¿no? Me gustó esta canción, me gustó la otra, los países se votan entre ellos, le toca a Italia y le da 12 puntos a España, 10 a Portugal, 8 a Bélgica, 7 a United Kingdom. Se votan entre ellos y también vota la gente desde casa, que ahora es el gran negocio porque eso cuesta platita, poco, pero Eslovenia se ha bajado del carro. Se ha unido a sus 4 países y, buenísimo, va a reemplazar Eurovisión con 10 días de programación de películas palestinas en la radiotelevisión pública de Eslovenia. Capital, Ljubljana. Eslovenia fue el primer país que se salió de Yugoslavia, tiene frontera con Italia sin pegar un tiro. Eslovenia se baja y va a programar la televisión pública de Eslovenia. ¿Qué es? ¿Había ya la televisión? Nosotros ya programamos películas palestinas. Están siguiendo nuestro ejemplo. ¿Cuál si no? El de había ya la televisión. Mientras tanto, en Gaza siguen cayendo las bombas. Sigue el genocidio contra el pueblo palestino. Un 10% de las bombas que le vende Estados Unidos o le regala al Estado terrorista de Israel, paréntesis. Un 10% de esas bombas no explotan. Fallan por algún motivo y no explotan. ¿Dónde se quedan esas bombas? Cerquita de casas derruidas en Gaza, cerquita de escuelas, de hospitales. Los niños juegan alrededor de esas bombas. Esas bombas pueden explotar en cualquier momento. Ya han matado a 350 personas. Después de caer y de estar ahí días esas bombas. Hay bombas de la Segunda Guerra Mundial que no han explotado. Hay bombas de la Guerra Civil Española que no han explotado. Y una bomba puede estar años, incluso se han encontrado cosas de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. Han matado ya a 350 personas. Y costaría más de 15 años desactivar todas esas bombas. Vamos a ver a una guagua en Palestina jugando con una bomba, jugando. Esta es la realidad de la niñez en Palestina, por culpa del Estado sionista de Israel. ما كنتش متوقع كل هذا الصاروخ ما كنتش متوقع الصاروخ لو طبس عليه حزن بيفجع. Así pintan en las paredes, de las pocas paredes que quedan en Gaza. Danger, danger, aquí cerquita. Lo ponen en inglés y luego en árabe. Aquí cerquita hay una bomba, tengan cuidado, guaguas. Dice Estados Unidos que la agresión imperialista, nazi-sionista, ha costado ya a Estados Unidos, a las arcas, al pueblo norteamericano, más de 25.000 millones de dólares. ¿Imaginan qué se puede hacer con 25.000 millones de dólares? ¿Cuántas enfermedades, cuánta hambre? ¿Cuántos proyectos para investigar el cáncer? 25.000 millones de dólares. Donald Trump se ha cargado, hablando de cáncer, se ha cargado el centro más importante de estudios científicos en Estados Unidos porque estaba a punto de salir un informe que dice que la República Popular China ya aventaja en ciencia a los Estados Unidos. Y como lo iban a publicar estos días, Donald Trump va a despedir a todos y va a cerrar el centro. ¡Viva la inteligencia! Bueno, había una frase famosa entre los falangistas españoles que decía: ¡muera la inteligencia! Ese es el grito de la ultraderecha en todo el mundo: ¡muera la inteligencia! ¡Muera la ciencia! Mientras tanto, llevamos 2 años sin el doctor Abu Safiyya,
¿Se acuerdan del doctor Abu Safiyah? Más de 85 médicos, enfermeros y enfermeras están detenidos, sin juicio, sin pruebas, encarcelados en mazmorras del Estado sionista terrorista de Israel. 85 médicos, entre ellos Abu Safiyah, que se entregó con su bata blanca, caminó hacia el tanque sionista que ocupaba, que estaba a punto de derruir su hospital, que ya había matado a mucha gente en su hospital. Él era el director del hospital. Y para salvar más vidas, vienen a por mí, me quieren a mí, yo soy el director, yo me entrego. Lleva 2 años en la cárcel, bajo torturas. Ha enflaquecido más de 35 kilos. Está en unas condiciones terribles. Y no tiene ninguna prueba en su contra. Y no hay fecha para su juicio. En Israel lo llaman detenciones administrativas. Significa que te detienen y no presentan ningún cargo. Eso viola todos los derechos individuales y colectivos habidos y por haber. 2 años sin Abu Safiyah. Pedimos su inmediata liberación. Por cierto, hoy han interceptado, hoy jueves, a la flotilla que iba rumbo a Gaza, cerca de las costas de Grecia. Están en un puerto de Grecia colaborando con Israel. Hoy han sido detenidos en aguas extraterritoriales, en aguas internacionales, una nueva flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. Libertad para el doctor Abu Safiyah y todos los presos palestinos que están sin juicio y sin pruebas. Son más de 10.000 presos palestinos, rehenes de un Estado terrorista. ¿Recordáis esta foto? De esto hace más de 2 años. Es el pediatra Hussam Abu Safiyah entregándose al ejército israelí. Lleva encerrado desde diciembre de 2024 sin cargos, sin juicio y sin fecha de salida. Lo llaman detención administrativa, un nombre técnico para algo muy simple. Te encarcelan porque pueden. Su delito, denunciar el horror. Su abogado no ha podido verlo en más de 2 meses. Denuncian torturas, pérdida de peso, negligencia médica. ¿Cómo alguien que dedica su vida a salvar a la infancia puede acabar en una celda, en un sistema donde esa misma infancia está siendo asesinada? Pero esto no va solo de él. Al menos 83 sanitarios siguen detenidos. Muchos fueron secuestrados dentro de hospitales, dentro de su trabajo. 670 días encerrados de media. Porque en Gaza, cuidar también es un delito. Y cuando encarcelan a quienes salvan vidas, ya no estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de un sistema que ha perdido cualquier límite. Tomir Pardo se llama el cuate. No solo está habiendo un genocidio en la franja de Gaza contra el pueblo palestino, el bloqueo contra Cuba está aumentando la mortalidad infantil en la isla. Han muerto debido al bloqueo 1.800 bebés y nadie dice nada. Y estos bebés, asesinados por Donald Trump por el bloqueo criminal, injusto, anacrónico, no salen en los medios de comunicación, no conocemos sus nombres. Tampoco conocemos los nombres de los 22.000 niños y niñas asesinadas en Palestina, en la franja de Gaza. Vamos a escuchar al exdirector del Mossad, los servicios secretos del Estado sionista de Israel. Se llama Tomir Pardo. En 20 segundos, este cuate va a desarmar toda la narrativa, el relato del Estado terrorista de Israel. Dice que se avergüenza de ser judío, porque ha ido a ver la franja de Gaza y ha ido a ver en vivo y en directo, con sus ojos, el exdirector del Mossad. No es un zurdo, no es un comunista, no es un ateo, no es musulmán, no es palestino, no es nada de eso. No es un solidario con Palestina, no, es el exdirector, Tomir Pardo, del Mossad. Y dice que se avergüenza de ser judío.
y que lo que está haciendo su estado en la franja de Gaza se parece mucho a lo que hicieron los nazis en el Holocausto. Y lo dice el ex director del Mossad. A ver, llámale ahora antisemita. Llámale ahora antisemita a este cuate. ניצולות שואה. כמו שראיתי פה היום, הזכיר את האירועים שקרו במאה הקודמת, מדינה מאוד מפותחת, בגלל תופעות שנראו שם כלפי היהודים. ואני מרגיש בושה להיות יהודי פה היום. Me avergüenzo de ser judío hoy. En fin, solo podemos poner un poquito de música de reggae y escuchar al gran Bob Marley. Bones Kingston Marley, nacido en Kingston. Bob Nesta, Roberto Nesta Marley. Bob, le decían los cuates. Jugaba al fútbol, uy, que daba calambre. El único ícono de la música que ha parido el sur global a lo largo de la historia. Nacido en Jamaica, en la patria grande. Nunca encontrarás justicia en un mundo donde los criminales hacen las leyes. Bob Marley. Vamos a escuchar ahora en francés subtitulado a una de las lideresas al frente de un partido de izquierda, el más importante en la en Francia, se llama Francia Insumisa, hablando del doble rasero. Van más de 20 paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, porque Rusia ha invadido un país y ha violado los derechos humanos y está haciendo la guerra. Exactamente lo mismo que está haciendo Israel. Sanciones de la Unión Europea contra Israel, cero. Cero, cero. Sanciones de la Unión Europea contra Rusia, hartas. Eso se llama hipocresía. Eso se llama doble rasero. Mathilde Panot. Avanti. Parlez-vous français? Puede decir más alto, pero no más claro. Mathilde Panot, portavoz de la France Insoumise, pone palabras a algo que denunciamos desde hace mucho, pero que casi nadie en política se atreve a señalar en voz alta. Vous avez un monde et une communauté internationale qui laisse Trump et Netanyahou embarquer l'ensemble du monde dans une guerre qui, je le rappelle, est une guerre illégale. Et que donc la question qui doit être posée, c'est de savoir notamment ce que fait alors le monde, mais notamment la France. Et la France devrait par exemple proposer que ces négociations aient lieu au sein de l'Organisation des Nations Unies et non pas en dehors du droit international avec une loi du plus fort qui devrait s'exprimer. La France devrait construire un front du refus avec d'autres pays, par exemple l'Espagne qui dit non à cette guerre illégale. Bref, la France devrait agir pour la paix et notamment décider de sanctions à l'encontre de Netanyahou, car il est aberrant de voir qu'il y a 19 trains de sanctions contre Poutine pour la violation du droit international en Ukraine et toujours zéro contre Netanyahou alors qu'il est en train d'annexer le Sud-Liban, qu'il continue le génocide à Gaza et la colonisation en Cisjordanie. Porque mientras Francia hace nada por detener esta deriva colonialista del Estado genocida de Israel, Europa ha aprobado 19 rondas de sanciones contra Rusia por violar el derecho internacional. Y eso tiene un nombre: doble rasero. Hipocresía en mi pueblo se llama, cuando Francia hace nada. Y ¿se acuerdan cuando Evo volvía de Rusia, ¿no? Y creían que estaba el periodista australiano, el de Wikileaks. Creían que lo llevaba del avión, que lo iba a sacar, y Francia obligó a que aterrizara el avión de Evo. Ahí sí se pusieron las pilas, ¿no? Fuimos a la embajada aquí en el barrio de Brajes, a la calle 14, a manifestarnos en contra de esa decisión de la República Francesa, que ahora mira para otro lado, ahora no hace nada. Para bajar el avión de Evo, porque iba Julian Assange ahí dentro, ¿no? Para eso valientes, ¿no? Para plantarse cara frente a un estado terrorista. De Bob Marley a un director de cine japonés. Están pasando otra película de los estudios Ghibli, el gran Miyazaki. El gran Miyazaki. ¿Qué dice Miyazaki? Las armas no defienden la libertad, la destruyen. Solo la paz puede construir una verdadera libertad.
el estrecho de Hormuz bloqueado, la gasolina por las nubes, la OPEP debilitada y malas noticias para Arabia Saudita, que comanda la OPEP, amiga de los Estados Unidos. Se sale un país de la OPEP. Emiratos Árabes Unidos dice: chao OPEP, voy a producir yo petróleo, voy a vender la cantidad que yo quiera, voy a sacar platita, no sé por dónde va a salir, porque el petróleo de Emiratos Árabes Unidos, 16 emires. Cuando se habla de Arabia Saudita, ¿por qué no se dice la dictadura, el régimen? Solo el régimen, el de los ayatolás, el de Irán, y el régimen de estos emires, de los Emiratos Árabes Unidos, que son 16 tipos que no rinde cuentas a nadie, que nadie los eligió. ¿Eso no es régimen? Bueno, Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP. Esto es un terremoto en el mundo del petróleo y del gas, por ende de la gasolina. Las repercusiones van a ser eso, como un terremoto. Se van a mover las placas tectónicas porque uno de los principales productores de petróleo que pertenecen a la OPEP se sale del cartel. Gracias, Donald Trump. Eres un sol. La alianza que durante décadas más ha influido en cuánto pagas por la gasolina acaba de sufrir un golpe histórico. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que abandona la OPEP, el bloque de grandes exportadores que coordina la oferta mundial de petróleo para influir en los precios. ¿Por qué se va? Primero, por dinero. Abu Dhabi lleva años invirtiendo para extraer más crudo y las cuotas del grupo limitan sus planes de crecimiento. Segundo, por geopolítica. La relación con Arabia Saudí, el líder de facto del grupo, ha atravesado momentos de tensión en los últimos años, en parte por las diferencias en torno a conflictos como los de Yemen y Sudán. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido el desencadenante de la salida de la OPEP después de 59 años. Emiratos Árabes Unidos ha mantenido una postura más distante respecto a la vía diplomática que Arabia Saudí ha promovido con respaldo de Pakistán. Para Abu Dhabi, el conflicto tiene implicaciones directas. Depende de rutas comerciales vulnerables a las tensiones y ha estrechado lazos con Israel a través de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham que estallaron por los aires en octubre del 2023. Regresamos a la teoría del loco de Donald Trump. Hay un famoso humorista de los Estados Unidos que se llama Jimmy Kimmel, que se ha hecho la burla de la relación que tiene Donald Trump con su esposa Melania. Bueno, de la relación, de la no relación, porque no le tira bola, la ignora todo el rato, la fuerea, machismo y misoginia, tóxico, no, lo siguiente, ultra tóxico. Y Jimmy Kimmel ha hecho un par de chistes y Donald Trump se ha enojado. Escuchamos primero el chiste de Jimmy Kimmel, presentó los Oscars un día, y luego los videos de Irán Lego que se han hecho a propósito de la reacción. ¿Le molesta más un chiste contra la Melania a Donald Trump que los más de 5.000 muertos que va a la guerra solo en Irán? ¿Le molestan más los chistes que un genocidio contra el pueblo palestino? Escuchamos ahí subtitulado, acércate a la tele, al comediante norteamericano Jimmy Kimmel hablando de Melania. And of course, our First Lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. You know, Melania's birthday is on Sunday. That's right. She's planning to celebrate at home the same way she always does, looking out a window and whispering, "What have I done?" As you're all aware, Melania is a movie star now. Her documentary had a score of 10% on Rotten Tomatoes, which is a website named after her husband's test. And I want to congratulate you, Madam First Lady, on your huge accomplishment, the world's first motionless picture. And that, oh, by the way, before we go any further, Melania, this is Donald. Donald, this is Melania. That was my impression of Jeffrey Epstein. Melania, este es Donald, esta es Melania. Así los introdujo, los presentó Jeffrey Epstein, el pederasta que se suicidó, lo suicidaron en la cárcel. Y Rotten Tomatoes es una página web de cine donde se publican las críticas.
y compara los testículos de Trump con estos tomates podridos. Le ha dicho de todo Jimmy Kimmel y ha hablado de lo mal que le está yendo al documental que ha estrenado Melania Trump en los cines, que no está yendo absolutamente nadie a ver la película. Y bueno, los chicos de Irán Lego, tan rápidos, se han hecho la burla. Donnie, you dropped bombs on kids yesterday. And today, you're crying over a joke? Let's go. Donnie, Donnie, don't die. Jimmy's joke was light. Donnie, Donnie, don't die. You're the one who's tight. Donnie, Donnie, don't die. You bomb day and night. Donnie, Donnie, don't die. But a joke, you lose your bike. You said Kimmel's joke incites violence, it's a disgrace. But last week you showed a map of Iran, a bombing race. He told the world, take the oil, bomb them hard, erase. Now a comedian says widow, you want him fired from his place. Melania called him coward, said he crossed the line. But you called your own wife fat, Donnie. Remember that time? You're the softest president in American history. Your comics joke hurts more than a missile mystery. Donnie, Donnie, don't die. Jimmy's joke was light. Donnie, Donnie, don't die. You're the one who's tight. Donnie, Donnie, don't die. You bomb day and night. Donnie, Donnie, don't die. Run a joke, you lose your bite. Remember April 25th, you tripped on stage and fell. Secret Service dragged you off, you screamed, what the hell? Next morning on True Social, I fought like a lion. The whole world laughed at you, Donnie, that's the science. But that wasn't a joke, that was your own real fall. No comedian broke that script, you did it in a crawl. You demand ABC fire Jimmy cause he hurt your soul. You're the biggest snowflake, Donnie, that's the real goal. Kimmel still has his job, Donnie. ABC said, nah, we good. The only thing you're firing is your own reputation. Tick-tock. Donnie, Donnie, don't die. Jimmy's joke was light. Donnie, Donnie, don't die. You're the one who's tight. Donnie, Donnie, don't die. You bound day and night. Donnie, Donnie, don't die. But a joke, you lose your bite. Donnie, Donnie, don't die. Nobody's trying to kill you, man. They're just laughing at you. That's worse. Donnie, 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 Donnie. Donnie, 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 Donnie. La teoría del loco, la teoría del loco. Donnie, Donnie, Donnie. Estamos a juego, ¿se han dado cuenta? Rojo y negro. Estamos a juego, hemos venido a juego. Donnie, Donnie, Donnie. Tenemos más vídeos de Irán Lego. Así lo han graficado ya no con los Legos, sino en dibujos animados. Así fue el tiro, así fue el atentado. En dibujos animados, Irán ganando la guerra en redes sociales. El autoatentado animado. Y como fue una película, la han hecho animada. Desde Teherán para sus ojos. A few minutes later. Bravo, bravo, en el próximo año se gana un Oscar, viejo. No nos creímos nada de ese autoatentado. Nosotros ya nos vamos, yo ya me estoy vistiendo. Mañana es 1 de mayo, nos vemos en las marchas por el Día del Trabajador. Y les dejamos con un video. Hoy hemos hablado de la teoría del hombre loco, la Mad Math Theory.
Trump está loco, se hace loco, y por eso va dando manotazos de ahogado. Trump y su estrategia de loco, ¿cómo le afecta a Cuba? Nosotros nos despedimos con este video. Aguante Cuba, viva Cuba libre, abajo el bloqueo. Le dejamos con Sasi Alejandre desde Telesur. Volvemos el lunes. Jayaya Palestina, Jayaya Cuba. ¿Cómo se vería una victoria de Trump sobre Cuba? Tal y como con Irán, lanzando un asedio cuya justificación oscila entre la entera ambigüedad y la vaga referencia a un cambio de régimen, como fin último de los ataques. Pero un fracaso anunciado de Estados Unidos en Irán se podría traducir en una alza en la percepción del costo político para el trumpismo de atacar a Cuba, o más bien en un incentivo para atacar a la isla y poder obtener, según ellos, por lo menos un triunfo para compensar su debilidad frente a Irán. Mientras tanto, Cuba sigue viviendo las dificultades del bloqueo y la incertidumbre frente a la posibilidad de un ataque militar estadounidense. Así que las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos podrían ser el preludio de un deshielo en las relaciones entre ambos, o más bien un periodo donde podrían realizarse los ataques. Yo soy Sasi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Es en este enero, tras la invasión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, que Trump impone un bloqueo petrolero total a Cuba. Más de 4 meses con apagones de hasta 20 horas continuas, imposibilitando la atención médica adecuada, el transporte, el alimento y la vida diaria de los cubanos. Una crisis contenida con la fractura de este bloqueo petrolero estadounidense por parte de Rusia y su envío de 730,000 barriles de crudo a Cuba este marzo. Para finales de abril, la disponibilidad eléctrica subió a 1.960 megavatios, valor no visto en meses. Esto tras procesar el crudo ruso en refinerías cubanas, suficiente para aliviar unos 15 días de crisis energética. Un envío que se suma a la respuesta del gobierno cubano, que es un programa de revitalización energética nacional, iniciando la transición hacia energías renovables, acelerando la construcción de 22 parques fotovoltaicos bajo inversión china, previendo para fin de año ser capaces de proveer el 15% de la demanda nacional. Así lo explicó el presidente Díaz-Canel. Por otra parte, hemos acudido a la ciencia y la innovación. Nuestros científicos han encontrado tecnologías, han desarrollado tecnologías que ese crudo cubano, que es muy pesado porque tiene un alto contenido de azufre, pueda ser refinado. Por lo tanto, si aumentamos la producción, podríamos tener una determinada disponibilidad que no cubriría todas nuestras demandas, pero una determinada disponibilidad que no tenemos hoy, con productos que saldrían de la refinación de ese crudo cubano. Algo que sin embargo no se ha logrado hasta ahora debido a un bloqueo estadounidense vigente desde al menos 1962, el más longevo impuesto a país alguno y hoy recrudecido más que nunca, que además restringe la entrada de piezas, tecnologías y equipos esenciales para la refinación de crudo, por estar patentados por empresas estadounidenses. Un bloqueo genocida al que hoy se aúna la amenaza de aranceles al país que les venda petróleo. Y es que en el marco de este asedio, este lunes 20 de abril, el gobierno cubano confirma una reunión con una delegación estadounidense en La Habana, en la que participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado estadounidense. Sobre la reunión, el subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alejandro García del Toro, declaró que la eliminación del cerco energético fue un tema central, añadiendo que ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha mencionado la prensa estadounidense. Las declaraciones de la otra parte las escuchamos de Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina de Estados Unidos. Un personaje nada accidental, por cierto, logrando prominencia en los años 80 cuando se convierte en el principal enviado del Departamento de Estado a Panamá para negociar la salida del dictador Manuel Noriega, en un inicio impuesto por el propio Estados Unidos. Tras 10 semanas de negociación, logrando acordar su renuncia. Acuerdo violado por Estados Unidos al invadir Panamá en 1989. Pero no solo,
Kozak fue enviado a La Habana en 1996 como el más alto diplomático estadounidense en la isla, en un momento donde no había embajada gringa, en el periodo además de más alta tensión del periodo especial y en pleno auge de los ataques terroristas de cubanos de Miami contra Cuba, permitidos por Estados Unidos. Y cerrando con su tiempo como embajador en Bielorrusia en el año 2000, tras la caída de la URSS y en plena cruzada estadounidense por impulsar revoluciones de color y transiciones de los países exsoviéticos a una democracia liberal aliada a Washington. Algo que Kozak intentó sin éxito en Bielorrusia, apoyando a los grupos pro-democracia e incluso acusando sin pruebas al presidente Lukashenko de brindar apoyo a Saddam Hussein. Un Kozak veterano en, al parecer, tanto acuerdos posteriormente violados como en desestabilización contra países incómodos para Washington. Y que hoy declara sobre la reunión en La Habana: estamos comprometidos con empujar al régimen a someterse a las reformas drásticas que necesitan hacer. Añadiendo que el gobierno estadounidense está buscando cambios económicos, sociales y políticos en Cuba, incluyendo, cito, elecciones libres, refiriéndose en realidad, por supuesto, a unas elecciones controladas por Estados Unidos. Estas imposiciones a las que el régimen trumpista habría aludido ya, recibiendo esta respuesta del presidente cubano al ser preguntado mañosamente por el medio NBC: ¿usted estaría dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba? ¿Es una pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos? Mi pregunta es, porque es una de las cosas que hemos oído del gobierno de voy a asumir que Cuba. Si ellos se lo pidieran. Por tu sinceridad voy a asumir que la haces precisamente por esas cosas. Primero, en Cuba las personas que están al frente y en las responsabilidades de gobierno no las elige el gobierno de los Estados Unidos ni las mandata el gobierno de Estados Unidos. Nosotros somos un Estado soberano, libre. Nosotros tenemos autodeterminación, nosotros tenemos independencia y nosotros no nos sometemos a ningún designio del gobierno de los Estados Unidos. Enfatizando que no está sobre la mesa una imposición de cambio de gobierno en Cuba por Estados Unidos, con un Díaz-Canel que declara: si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación. Añadiendo: imponer no permite negociar. Y es que hablamos de una Cuba consciente de que conversaciones con el imperio no son garantía de antídoto a sus ataques, y que a pocos días del aniversario del repudio a la invasión de Playa Girón en 1961, tiene claro que si se quiere paz, hay que prepararse para la guerra. Como una revolución que ha sobrevivido a la caída del gigante soviético, de incontables reflujos de la izquierda global, incluido el actual, por conocer al imperio desde las entrañas. Si bien una acción militar estadounidense sobre Cuba, incluso más que con la invasión de Playa Girón, sería difícil justificar ante el electorado estadounidense, especialmente ante un Trump que ya arrastró al país a una guerra sin escapatoria en Irán, sí se puede desde los medios, desde la narrativa, ir subiendo la vara para que de negar a justificar el bloqueo se pueda negar y luego justificar un posible ataque militar contra el pueblo cubano. Desde medios como The Independent: la crisis energética apaga las legendarias noches de La Habana. A Univisión: un autobús, miles de bicicletas y una crisis. Así se mueve hoy La Habana en medio de la crisis energética, tildando a la situación actual como crisis, a secas, sin nombrar perpetrador, victimario ni causalidad. Y con esto vamos a medios como El Debate: la dictadura de Cuba pende del hilo que Donald Trump y Marco Rubio están cortando. Es decir, no solo aceptando la existencia del bloqueo genocida, sino justificándolo. Lo mismo podría estar pasando con un Trump que baja la vara discursiva, contestando a la pregunta de si avanzará con los planes de accionar militarmente contra Cuba con «depende de lo que se entienda como una acción militar», abriendo la ventana discursiva para poder narrar un ataque militar como un no ataque.